Saludos estudiantes. En la clase pasada estuvimos discutiendo el tema 1 de la clase, las bases de la economía nacional del siglo XIX, a modo de preámbulo de lo que será la transición en Puerto Rico del siglo XIX al siglo XX, del Imperio Español al Imperio Norteamericano como producto y consecuencia de la Guerra Hispanoamericana de 1898. Y les mencionaba que ese evento marca uno de los cambios estructurales más importantes de nuestra historia moderna, porque sienta las bases de nuestra historia moderna. Y es ese momento en que se da el traspaso de soberanía en 1898 como consecuencia de la firma del Tratado de París el 10 de diciembre de 1898. Les había explicado que nos remontamos un poco hacia lo que es el siglo XIX y hacemos ese repaso rápido del siglo XIX, porque cuando tenemos un cambio estructural o una ruptura estructural, estamos teniendo un cambio de trayectoria. Por lo tanto, tenemos que ver qué había antes para saber qué es lo que comienza entonces a establecerse en Puerto Rico a partir de ese cambio estructural. Así que esa primera guía nos da una idea de cuál es el Puerto Rico que encuentran las tropas norteamericanas, que encuentra el imperio estadounidense a la altura del 25 de julio de 1898. Y repasando un poco eso, estamos hablando de un país que ante la debilidad fundamental que estaba atravesando el imperio español en esa última parte del siglo XIX, pues España tomó una serie de medidas para evitar que los únicos territorios que todavía poseía después de la oleada de revoluciones y de descolonización que ocurre en el resto de América Latina, pues para retener lo poco que le quedaba, que era Cuba, Filipinas y Puerto Rico, pues establece una serie de medidas, empezando por la Real Cédula de Gracia y terminando el siglo con la Carta Autonómica. Y entre la Real Cédula de Gracia y la Carta Autonómica, una medida económica y una medida político-económica, un nuevo régimen, por decirlo de alguna manera, Puerto Rico se encontraba en una transición, en la transición muy lenta, pero que ya se había articulado, una transición de una economía feudal a una economía incipiente capitalista, con la llegada de estos colonos, de estos leales de la corona española, que con esta carta de incentivos contributivos que era la Real Cédula, se comienzan a establecer en Puerto Rico las áreas rurales, a desarrollar el comercio, a desarrollar la agricultura de exportación, que ya hablamos en la clase pasada sobre las consecuencias de esa transformación. Y Puerto Rico entonces, para bien o para mal, comienza a recibir una transformación económica importante y social a consecuencia de la Real Cédula de Gracia. Vamos a ver unos pueblos urbanos, unos centros urbanos, unos pueblos en las costas con un mayor desarrollo económico que los pueblos de los campos. Vamos a ver un resultado muy desigual de esa Real Cédula de Gracia, pero que en última instancia comienza a lograr los objetivos que se había fijado la corona: un desarrollo económico, un desarrollo comercial, un desarrollo tecnológico. Con las nuevas tecnologías que se establecen en la agricultura en Puerto Rico, es que Puerto Rico va sustituyendo su agricultura de alimento y sustento con una agricultura de exportación, siendo el café, la caña y el tabaco, en ese orden, los principales cultivos importantes para la economía de Puerto Rico. Así que de camino al cierre del siglo XIX hacia el siglo XX, Puerto Rico estaba estrenando una suerte de economía nueva, una economía que se iba moviendo poco a poco hacia el capitalismo, lo cual incluía, como parte de esa Real Cédula de Gracia, la privatización de la tierra, la creación de mercados laborales. Al privatizar la tierra, me excluyes del proceso de autosustentarme, por lo tanto tengo que ir al mercado de trabajo a buscar empleo a cambio de un jornal o salario para poder procurar lo que necesito. Así que se privatiza la tierra, lo que obliga a la creación de un mercado formal de trabajo y un mercado comercial de intercambio de bienes y servicios, y para que eso funcione se tiene que oficializar una moneda como medio de intercambio, lo cual conlleva entonces a su vez que se oficializa el peso puertorriqueño como nuestra moneda, aun cuando circulaban unas cuantas monedas alrededor de nuestra economía. Y también existía el trueque. Eso va desapareciendo, ¿verdad? El intercambio como método de procurar lo que consumimos. Mientras tanto, en los campos el desarrollo era desigual, se puntualizaba la pobreza, la desnutrición, y tendríamos unas condiciones bastante precarias para el trabajador del campo, que con el traspaso de soberanía y un nuevo establecimiento de un nuevo orden económico
esas situaciones van a empeorar, cosa que veremos en las próximas guías de estudio y cuando nos vayamos adentrando hacia la década del 30. Así que nos encontramos en este periodo, ¿no? En esta transición hacia lo que será el traspaso de soberanía, lo que será la generación entre imperios o la generación del trauma, una vez se dé la invasión norteamericana en Puerto Rico como producto de una guerra que no tenía que ver con nosotros, que era la guerra hispano-cubano-americana, y por consiguiente y eventualmente el establecimiento de un nuevo régimen político, de un nuevo orden político. Pero antes de eso, tenemos que hablar sobre cuáles son las razones o motivaciones políticas y económicas que llevan a Estados Unidos a intervenir en el área del Caribe. Vámonos bien atrás en la historia. Una vez se establece la República Norteamericana, luego de la Guerra de Independencia, ya los padres fundadores, Thomas Jefferson, John Quincy Adams, etc., se planteaban la posibilidad de expandir las redes de control de la nueva nación norteamericana para ocupar espacios más allá del área continental, ¿verdad? De lo contiguo, del territorio contiguo. Y desde muy temprano se planteaban esa posibilidad, 1789 aproximadamente, de que Puerto Rico y Cuba pasaran a manos de Estados Unidos, pero reconociendo a Estados Unidos que era una república joven que acababa de nacer, que necesitaba fortalecerse en poder político, en poder poblacional, en poder económico y militar, reconocían que en ese momento no estaban preparados. Por lo tanto, pues pensaban, ¿no? Vamos a esperar a que estemos lo suficientemente fuertes para arrebatarle a España estos territorios pedazo a pedazo, confiando de que cuando llegue el momento España no sea tan débil que pierda estos territorios y ya no podamos, ¿verdad?, arrebatárselos. Así que Estados Unidos, pensando en el futuro, o los padres de los Founding Fathers pensando en el futuro, se aguantaron, siempre tuvieron mucho interés particularmente en Cuba por la ubicación geográfica de Cuba, pero aguantaron un poco ese ímpetu y se concentrarían en construir una república fuerte y poderosa. Y uno de los elementos fundamentales del poder de Estados Unidos lo será su capacidad para construir y producir una marina que le permitiera controlar lo que era muy importante en aquel momento para los imperios y para las naciones incipientes, las rutas marítimas, el control de las rutas marítimas tanto a nivel militar como a nivel comercial. Así que recordando, ¿verdad?, que la transportación marítima era la transportación del momento, ¿verdad?, la tecnología de transportación en el momento era a través de barcos. Y es bien importante que entendamos que esto ocurre en el umbral de la revolución industrial, cuando la transportación marítima recibe una de las innovaciones tecnológicas más importantes del momento histórico, y recibe la innovación tecnológica que marca el inicio de la revolución industrial, que es la utilización del vapor y el agua como fuerzas motrices. Así que va a haber una transición de barcos de vela, de buques de vela a buques de vapor, buques que son mucho más fuertes, más resistentes, mucho más veloces y que van a ser de la marina norteamericana, tanto mercante como militar, la marina más poderosa, rápida y eficiente del mundo, dado que la revolución industrial surge de Europa, surge en Europa, y Estados Unidos básicamente la adopta al momento en que surgen todos estos elementos. Hay dos revoluciones industriales importantes, dos fases de la revolución industrial que son importantes en este momento, que es la de 1784, con el vapor y el agua y la producción mecanizada como los principales aportaciones tecnológicas, y la de 1870, la producción en masa, la electricidad y la división del trabajo. Esas primeras dos fases de la revolución industrial para Estados Unidos serán fundamentales. Estados Unidos adoptará esos cambios tecnológicos mucho más rápido que los países europeos, dándole una ventaja competitiva que los países europeos, que venían arrastrando Revolución Francesa, decadencia, revolución industrial, venían arrastrando muchos cambios drásticos y mucho caos, tardaron un poco más en adoptar.
específicamente porque un detalle que hubo en tanto la revolución industrial fue qué países la adoptaron más rápido y cuáles no. Y los países católicos, usted se preguntará qué tendrá que ver la religión, eso es algo que podamos discutir en la próxima clase, pero los países católicos tardaron más en integrarse a la revolución industrial que los países protestantes. Así que ahí va a haber una diferencia sobre quién va a ser mucho más eficiente y mucho más exitoso en el fuego de la revolución industrial en ese momento histórico, y eso sencillamente le va a dar una gran ventaja competitiva a Estados Unidos para desarrollar algo muy importante, la capacidad de coagular y dominar poder geopolítico. ¿Okay? Y eso un poco va dándole a Estados Unidos la capacidad de ocupar, si quisiera, cosa que quiso, territorios más allá del continente, del espacio continental contiguo que ocupaban los estados en ese momento. Así que la invasión estadounidense a Puerto Rico, especialmente al área del Caribe, pero ya en última instancia a Puerto Rico, va a responder a 3 asuntos particulares. El deseo de control de las rutas marítimas de la cuenca del Caribe, rutas comerciales y militares, dado que a esta altura del 1898 ya Estados Unidos tenía una buena ubicación de control marítimo en el área del Pacífico, o habiendo ocupado Hawái. Así que teníamos el Pacífico casi garantizado con Hawái, allá estaba Filipinas, que era un nice to have, y en el Caribe no se tenía todavía ningún punto de control de esas rutas, así que Cuba se convierte como tal en el interés fundamental de Estados Unidos para ocupar el Caribe, pero la ubicación estratégica de Puerto Rico eventualmente se convierte también en una razón por la cual ocupar el Caribe. Y esto es así porque ya Estados Unidos tenía una serie de intereses económicos que estaba desarrollando en el Caribe. Por ejemplo, la construcción del Canal de Panamá ya estaba protegido por el flanco del Pacífico, faltaba protegerlo por el flanco del Caribe. Y por otro lado, Estados Unidos, en esa visión que mencioné hace un rato de ir fortaleciendo y creando las condiciones necesarias para arrebatarle los territorios pedazo a pedazo a España, esas son palabras, si no me equivoco, de John Quincy Adams, comienza a establecerse poco a poco como lo hizo en Hawái. En Hawái lo hizo por la vía de la agricultura, la siembra de frutos tropicales, piñas, etcétera, y eventualmente una ocupación militar que derroca al gobierno de la monarquía. Y en el caso de Cuba, comienza a insertarse Cuba también por el sector agrícola en la industria del azúcar, y tenía grandes intereses en la industria del azúcar cubana, dado que Puerto Rico y Cuba, por ejemplo, le proveían a Estados Unidos una muy buena parte y una muy buena tajada de su producción azucarera. Así que vamos a ver que la invasión no ocurre meramente porque un día, ¿verdad? Un 15 de febrero de 1898 hubo un incidente en la bahía de La Habana donde se explotó un barco y eso provocó de forma espontánea un conflicto. No, este tipo de conflicto geopolítico tenía unas bases mucho más profundas y unas raíces mucho más profundas e históricas que entonces desembocan en esta guerra. Tenga en cuenta que cuando decimos, ¿verdad?, posición militar estratégica, posición de las rutas comerciales, militares, etcétera, vamos a ir al mapa a identificar una serie de cosas. Número 1, toda la relación o toda la dinámica que se estaba dando durante el siglo XVIII y XIX, siglo de conquista, colonización y descolonización, implica un gran movimiento, flujo desde el viejo mundo hacia Estados Unidos y hacia el Caribe y Centroamérica, por lo que en este pequeñito punto aquí, que es Puerto Rico, básicamente servía como un portón, una suerte de portón al Caribe y Centroamérica. Así que esta ruta militar, comercial, porque todo fluía, todo comercio, toda moneda, bienes, servicios, tráfico humano, etcétera, se movía por esta ruta. Así que Puerto Rico juega un papel importantísimo en la ubicación en la que está. Es como una puerta. Aquí están las Antillas Menores, acá están las Antillas Mayores, aquí está Cuba. La importancia de Cuba es por la proximidad geográfica con Estados Unidos, y obviamente todo este frente aquí
que provee una gran protección y control de esta área en el lado del Caribe. Por este lado tenemos a Hawái, Filipinas, etcétera, que proveen entonces un control del lado del Pacífico por este flanco. Así que controlar esto económicamente, militarmente, comercialmente, era una aspiración muy importante para Estados Unidos y era un elemento fundamental para consolidar su poder geopolítico y para consolidar el dominio que eventualmente lograra en todos los aspectos: industrial, comercial, naval, militar, etc. Para construir esa marina mercante y militar, Estados Unidos subsidió muchísimo a la industria de astilleros, que es la industria de construcción de barcos, y protege mucho esa industria con una serie de leyes que nosotros conocemos como las leyes de cabotaje. De esas leyes de cabotaje vamos a hablar en la próxima guía, la guía número 3, porque tienen mucho que ver con nosotros, tienen mucho que ver con los territorios, y hay unas dinámicas particulares con Alaska, Hawái, las Islas Vírgenes Americanas y Puerto Rico. ¿Cuáles son entonces los antecedentes inmediatos? Ya hablamos un poco de las motivaciones que pudieron llevar hacia lo que es la razón por la cual Estados Unidos se aventura a llegar hasta el Caribe. Y es que, como les mencioné ahorita, Estados Unidos había comenzado a construir poco a poco unos intereses en esta área, invirtiendo en la industria de azúcar en Cuba. Pero vamos a tener un incidente con Cuba, un problemita con Cuba. 1895. La Segunda Guerra de Independencia de Cuba comienza a representar un peligro para los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos, tanto en Cuba como en el resto del Caribe. ¿Por qué? Porque un nuevo cambio de régimen le proveía a los norteamericanos, a los capitalistas norteamericanos, el temor de que fueran nacionalizados sus intereses privados, su capital privado se fuera apoderado, se fuera adquirido, confiscado por un nuevo gobierno, y entonces se hubieran perdido todas esas inversiones en Cuba. Así que eso ciertamente era un peligro que Estados Unidos no estaba dispuesto a dejar pasar. Y ahí tendríamos la razón fundamental. Esta es la razón, no es esta. Esta es la razón. 1895 y el peligro de una nacionalización de sus intereses en la industria azucarera cubana, lo que motivaría a Estados Unidos a por fin tomar las acciones contundentes que llevarían a la apropiación pedazo a pedazo, como mencionaron en 1789, de los territorios del Caribe. Tenga en cuenta, como le mencioné, que Estados Unidos era un gran importador, probablemente el principal importador de azúcar en el momento, de producción de Puerto Rico, Hawái, Cuba y Filipinas. Y en el caso de Puerto Rico, el azúcar ni siquiera era el primer renglón de agricultura de exportación, lo era el café. De manera que en Estados Unidos esa preocupación de los políticos, la propaganda, la influencia de los capitalistas norteamericanos en la política del Congreso norteamericano comienza a generar una preocupación y una presión hacia la población norteamericana de convencerlos de que era necesario o de que iba a ser inevitable una posible guerra contra España ante esta amenaza. Así que Estados Unidos, ante este escenario, envía una buena parte de sus tropas de marina de guerra y de su flota de marina de guerra, lo envía hacia la bahía de La Habana a modo de advertencia, pero a modo de: si necesitan algo, estamos aquí para apoyar a Cuba en esta guerra. Pero básicamente era ya la puesta en escena, ¿verdad? La puesta de las piezas en el juego de ajedrez para dar el jaque mate, que sería entonces el evento que sí detona la guerra, no el que la motiva. Son dos cosas muy distintas. Uno puede pensar que un detonante es lo mismo que un motivo, no necesariamente. Así que el motivo es este, el detonante es este. El 15 de febrero de 1898, en una noche en que la tripulación, los generales, los almirantes, la alta tripulación del Maine se encontraba en una fiesta en otro buque, ocurre una explosión en el área de las calderas, y eso es lo que detona la guerra. Lo que estábamos buscando o lo que estaba procurando Estados Unidos era el motivo para declarar la guerra.
Lo que va a ocurrir esto es que Estados Unidos, que había hecho ya bastantes intentos de adquirir a Cuba como territorio, varios intentos de comprar a Cuba, varios intentos de ver de qué manera podían adquirir Cuba, porque Puerto Rico era un afterthought. Puerto Rico se convierte en un punto militar estratégico after the fact, no antes. Así que el interés fundamentalmente era Cuba. Así que luego de este incidente que se aduce que en la década del 20, finales de la década del 20, cuando se hizo el entierro naval del buque Maine, un entierro naval es una ceremonia oficial en la que se extraen los restos del buque de la bahía de La Habana y se le da un homenaje, una sepultura, entre comillas, en una de las costas de Florida, no recuerdo exactamente cuál. Cuando se hace ese entierro naval, pues el fuselaje de la nave hablaba de otra cosa, no había sido necesariamente un ataque externo, sino un ataque interno. O sea, lo que aducía España, que eso no habían sido ellos quienes dispararon contra el barco, sino que había sido un acto de sabotaje interno provocado para propiciar la declaración de guerra. Pero en este momento particular, luego del incidente, pues, ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Reclamar, me explotaste el barco, mataste casi 200 personas de mi tripulación, así que la única manera que yo veo que podemos llegar a un acuerdo aquí es que tú me cedas Cuba. O me la vendes a un precio económico o me la cedes como indemnización, a lo que España se niega. Y esa negativa es lo que entonces definitivamente provoca que el Congreso de los Estados Unidos declare la guerra a España el 25 de abril de 1898. Tenga en cuenta una cosa, en el caso de Estados Unidos, las guerras las declara el Congreso, no el presidente. Así que ¿a quiénes había que convencer? A los ciudadanos, que convencerán a sus congresistas y a sus congresistas que a su vez llevaran a cabo una declaración de guerra que el presidente pudiera firmar. Por eso es que es tan importante en este momento que mencionaba, cómo los políticos estaban preocupados por la amenaza, cómo un segmento influyente y poderoso de la población empuja al país hacia la guerra, es por la influencia que hay que tener para convencer al Congreso de declarar la guerra. Y esa declaración del 25 de abril es lo que hace que comience la guerra hispano-cubano-americana, en la que Puerto Rico y Filipinas ciertamente van a quedar sujetos y en peligro de lo que cualquiera que fuera el resultado de esta guerra. Una vez declarada esa guerra, pues obviamente todo queda amenazado ante la intervención. Ciertamente el régimen español y las fuerzas militares españolas ya estaban muy debilitadas, por lo que ya habíamos hablado en la guía número 1 a principios del siglo XVIII, una España que estaba debilitada por todas las guerras de independencia, que solo le quedaban 3 territorios, que estaba grasping at straws, luchando por retener lo poco que le quedaba, pues era un imperio que ante la intervención de una amenaza tan novel, avanzada y poderosa como la Marina Mercante y la Marina Militar norteamericana, era cuestión de tiempo que esas operaciones militares fueran aplastadas sin mayor vacilación en Cuba, cosa que ocurre el 12 de agosto de 1898, momento en que España cae derrotada en Cuba y cesan las operaciones militares, no sin antes haber Puerto Rico sido invadido el 25 de julio de 1898, como ya todos y todas sabemos, momento en que las fuerzas militares norteamericanas invadirán Puerto Rico por la costa de Guánica. El 27 de julio, el general Nelson Miles hará una proclamación muy importante que vamos a revisar en la próxima clase, porque quiero que analicemos en conjunto las palabras que se dicen en esa proclama y la realidad por la cual Puerto Rico va a pasar, ¿verdad? La realidad que va a enfrentar esta generación del trauma, de esta generación entre siglos, una vez ocurre este evento del traspaso de soberanía. Una vez Puerto Rico es invadido, ya Filipinas pasa al control de Estados Unidos y a finales del 98 es que se hace toda esa transición, todo ese pase de batón con la firma del Tratado de París del 10 de diciembre de 1898. Básicamente en el caso de Puerto Rico nos invaden el 25 de julio, ya con eso Filipinas había caído, España había sido derrotado,
Puerto Rico invadido y ya finalmente el 12 de agosto cesan como tal las operaciones militares y comienza entonces a articularse la transición. En el caso nuestro, el 18 de octubre de 1898, luego de atravesar el país y vencer la poca resistencia española que había en Fortaleza, y cuando digo luego de atravesar el país es que de Guánica a Fortaleza pues se pasó mucho trabajo, las tropas militares pasaron bastante trabajo en las trincheras de Asomante, por ejemplo, y llegan finalmente a Fortaleza, porque era cuestión de tiempo. Estamos hablando de un régimen español que no era el más fuerte y pues Puerto Rico no iba a ser la excepción, aunque dieron una batalla bastante dura. Pero finalmente llegan las fuerzas militares a la Fortaleza el 18 de octubre de 1898, que es la fecha que podemos decir marca el comienzo del régimen como tal. Sin Tratado de París, sin leyes orgánicas, no importa. Simple y sencillamente ya el punto más importante, el centro de poder político en Puerto Rico, que es la Fortaleza, cae vencido ante la ante la llegada de las fuerzas norteamericanas. Se baja la bandera de España y por primera vez se iza la bandera estadounidense en suelo puertorriqueño. Por eso es que se marca esta fecha como el comienzo del régimen norteamericano. Ya entonces, luego de negociaciones y finalizar los contornos del fin de la guerra y del armisticio, se firma el Tratado de París el 10 de diciembre de 1898, tratado que traspasa directamente la soberanía de Puerto Rico a Estados Unidos, y Puerto Rico se obtiene como botín de guerra, cosa que también se dice vino acompañada de una indemnización multimillonaria hacia Estados Unidos. Nosotros vamos a tener que discutir este traspaso de soberanía en el contexto de las leyes orgánicas y en el contexto de la comparación de las leyes orgánicas con la Carta Autonómica. ¿Por qué? Porque este traspaso de soberanía fue unilateral y aun cuando nuestro gobierno autónomo duró un respiro, duró unos 7 u 8 días, fundamentalmente ya era un gobierno autonómico plenamente constituido, y esa Carta Autonómica incluye una cláusula importante: cualquier cambio a la relación política autonómica entre España y Puerto Rico sería consultada a los puertorriqueños. Este traspaso de soberanía no lo fue. Así que hubo todo un debate histórico sobre ese traspaso de soberanía como un golpe de Estado. Ya finalmente, el 6 de febrero de 1899, terminan todas las instituciones que en algún momento habrían sido inauguradas bajo el gobierno autonómico, cesan oficialmente. El Consejo Insular, que era lo último que quedaba, se disuelve por, en palabras de los nuevos regentes estadounidenses, no ser compatible con los métodos norteamericanos y el progreso. Vamos a hablar de ese Consejo Insular en la próxima clase, ¿verdad? Para comparar, a ver qué significa eso de que no es compatible con los métodos norteamericanos. Y vamos a ver ese Consejo Insular en el contexto o en el marco de lo que será la proclama de Nelson Miles, y lo que será eventualmente en la ley Foraker el Consejo Ejecutivo, que es el cuerpo de gobernanza que establece la ley Foraker para los puertorriqueños. A ver qué tan cierto es eso de que los métodos norteamericanos y el progreso no contemplaban lo que ya nosotros habíamos establecido como un gobierno autónomo. Que cabe señalar, en total honestidad, el sistema político norteamericano, estadounidense, no reconoce el concepto de autonomía, o sea, no lo maneja. Por eso es que en estos momentos nuestra clase política y la clase política norteamericana van a entrar en una suerte de confusión de yo no sé cómo es la política estadounidense, pero los estadounidenses no entienden nuestras instituciones políticas, así que se va a formar como una suerte de arroz con meollo, donde ni los estadounidenses saben sobre nosotros ni nosotros sobre ellos. Y eso abona mucho a la indefinición y a la problemática que tuvo Estados Unidos de fijar una política imperial a Puerto Rico, y de los políticos puertorriqueños de saber, ok, ¿qué vamos a pedir de Estados Unidos en este momento? Pero eso es algo que también iremos discutiendo en el camino.
Vamos entonces a ver qué pasa inmediatamente después de la invasión. Pues mire, después de la invasión va a ocurrir lo siguiente, de forma bien inmediata. Del 18 de octubre del 98 hasta el 1 de mayo, los puertorriqueños no van a tener como tal un régimen. O sea, esa fecha que usted ve ahí, 18 de octubre al 1 de mayo de 1900, aquí lo que va a haber es un limbo político-económico. No hay reglas ya del Imperio Español porque no existe. Ya nos traspasaron nuestra soberanía y no hay reglas del Imperio Norteamericano porque todavía Estados Unidos no había definido qué hacer con sus nuevos territorios. Por lo tanto, esos 2 años de limbo fueron devastadores para nuestra sociedad y para nuestra economía. Puerto Rico fue gobernado entonces en ese periodo por fuerzas militares muy estrictas. Vamos a tener 3 gobernadores militares consecutivos, John Brook, Guy Henry y George Davis. Y estos gobernadores, con una mano muy dura, pero para garantizar el establecimiento exitoso del régimen militar, se dirigieron a tratar de mejorar ciertas cosas que encontraron. Por ejemplo, servicios de salud, comunicaciones, carreteras y transportación y, entre comillas, el acceso a la educación, construcción de escuelas, etcétera, pero con una condición, con la condición impuesta de que la instrucción en nuestras escuelas fuera obligatoriamente en inglés. Si usted se pregunta, y esto es también otra discusión sociocultural que podemos tener, ¿por qué el puertorriqueño se resiste más a hablar inglés que cualquier otro idioma, inclusive es más complejo? Es porque fue una imposición cultural. Y culturalmente los pueblos en su inconsciente colectivo resisten lo que se les es impuesto. Además de que fue un choque brutal y bestial para nuestros puertorriqueños, nuestros criollos, que ya de por sí vivían en condiciones de pobreza y miseria, lo que los excluía del sistema educativo, y ahora con una imposición del inglés como idioma de instrucción, los excluye aún más y en mayor número del sistema educativo en Puerto Rico, aumentando los niveles de analfabetización en el país. Irónicamente no. Y una de las cosas que abona al hecho de que los puertorriqueños no conocían, los líderes del momento, no conocían muy bien la dinámica política norteamericana, y el hecho también de que el Imperio Español había sido brutal y descarnado contra nosotros, vamos a encontrar que muchos puertorriqueños ayudaron desde Estados Unidos a las fuerzas norteamericanas, e inclusive en caso de Puerto Rico, le dieron la bienvenida como una ilusión de una alternativa democrática. Muchos esperaban de forma inmediata que esta guerra de liberación, como lo llamó Nelson Miles, fuera una guerra que resultara en un proceso de negociación de más libertad económica, de más libertad política, en alguna de las 3 formas que todavía al día de hoy, y que en noviembre de este año sigue estando presente, en alguna de las maneras en que pudiéramos formarnos políticamente, mediante la anexión a Estados Unidos, cosa que Estados Unidos nunca consideró, independencia, cosa que consideró varias veces, o asociación, cosa que fue confusa para Estados Unidos porque la asociación se establecía o se presentaba en términos de autonomía, y Estados Unidos no sabía qué rayos estaban planteando nuestros políticos puertorriqueños con eso de asociación y autonomía. En el caso de los movimientos obreros y los trabajadores, aquí también había mucha iluside de que las libertades y las prácticas democráticas que ya habían comenzado a establecerse en Estados Unidos por parte de las luchas de los movimientos sindicales se hicieran extensivas a Puerto Rico y se pudieran obtener mayores derechos, como por ejemplo el derecho a sindicalizarse, el derecho a tener uniones laborales, que bajo España era ilegal y que promovía Santiago Iglesias Pantín desde el Partido Socialista. Durante el régimen militar, esas ilusiones básicamente desaparecieron. Esas ilusiones de liberalismo y de democracia se hicieron sal y agua porque el régimen fue muy duro y fue muy estricto, y ese proceso de americanización que no se podrá hacer por vía de la repoblación, que es un tema que mencioné en la guía número 1 que les dije que mantuvieran presente, ese proceso de americanización que no va a poder ser con el traslado de ciudadanos estadounidenses a Puerto Rico por lo sobrepoblado que estaba el país, se hará
mucho más violento, desde la enseñanza obligatoria del inglés en las escuelas y hasta el cambio de nuestro nombre a Puerto Rico. Este nombre fue nuestro nombre oficial hasta década del 40-50 probablemente, cuando se establece el Estado Libre Asociado. Ya nosotros tenemos un gobierno propio que fue sustituido de forma inmediata por un régimen militar de mano muy dura. Todas nuestras estructuras políticas que ya habíamos construido y comenzado a construir fueron desarticuladas. Hubo un gran periodo de censura en contra del régimen, así que todo aquel que se opusiera al régimen militar era censurado, clausurado e inclusive perseguido y apresado. Y eso comienza a crear un sentido de desesperanza y resentimiento contra el régimen militar, lo que eventualmente provoca molestia, ¿verdad?, de las élites, especialmente políticas y económicas. De Puerto Rico a Washington comienzan a viajar para exigir un cambio y una definición de la situación de Puerto Rico. ¿Cuál va a ser esa situación económica y política? ¿Y por qué se fuerza y se comienza a generar un movimiento hacia presionar a los Estados Unidos por una definición? En la próxima clase vamos a hablar de cuáles fueron los efectos económicos de este limbo de 2 años, quiénes son los que van a reclamar en Washington y qué van a exigir, quiénes van a exigir ese cambio, qué cambios van a exigir y cuál va a ser la respuesta del gobierno colonial. En la próxima clase discutiremos esto y también comenzaremos a discutir lo que será la guía número 3, las leyes orgánicas, Foraker y Jones, como la respuesta del gobierno colonial a nuestra exigencia de un cambio y una definición en la situación política y económica de Puerto Rico. Buenas tardes.